Buenos días, amada iglesia. El Señor bendiga nuestras vidas cada día. Vamos a hacer la lectura nuevamente del libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos 1 al 9. Así dice el Espíritu Santo y la palabra bendita de nuestro Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Nuevamente vayamos al Señor en oración. Oh bendito Dios, Salvador y Maestro, hoy rogamos que tu palabra sea viva y eficaz, actuando en nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo de verdad, para santificarnos, para salvarnos, para mostrarnos la necesidad más grande que tenemos de ti. Y una necesidad imperiosa, una necesidad que nos demanda obediencia, necesidad que nos rinde ante ti en adoración y en humillación. Permite que tu iglesia salga de este lugar con un deseo ferviente de amarte, de servirte, de vivir conforme a los principios del reino, de honrarte, de vivir conforme a tu imagen y no conforme a los lineamientos de este mundo. Ayúdanos, oh Señor, para entonces ser santos como tú eres santo y ser testigos verdaderos de tu palabra, con el poder del Espíritu que nos dejaste en un momento cuando fuiste a los cielos. Oh Señor, en tu nombre encomendamos esta predicación. Amén. Podemos afirmar que estamos en un mundo, y voy a decirlo de esta manera, patas arriba. Cuando la verdad es enseñada, es ilustrada, es difundida, siempre se va a levantar la oposición. Y vamos a encontrar personas que prefieren la mentira. Los que hablan de la necesidad de promover la santidad y una relación correcta con Dios, terminan siendo hasta perseguidos, terminan siendo avergonzados, difamados. A veces pueden ser llamados fanáticos o extremistas. Y muchas de las personas que desean vivir vidas piadosas delante del Señor, incluso dentro de los que se llaman cristianos, pueden también ser acusados de legalismo o de querer buscar un poco más de santidad, de amar más al Señor. Los que deberíamos proclamar la libertad en Cristo por actuar en la convicción por la palabra de Dios, parece que este mundo quiere amordazarlos, cerrarles la boca, taparles para no escuchar el consejo de Dios. Y sabemos que eso es algo que está aconteciendo en todos los lugares y en todos los rincones, de alguna u otra manera. Pero también sabemos que eso no siempre será así. Sabemos que el Señor en gloria regresará. Lo sabemos porque su reino está extendiéndose por todo el mundo. Y va llegando a lugares donde no había sido antes escuchado. Y donde quiera que va llegando el evangelio del reino, con el poder del Espíritu va transformando estas vidas. Va transformando las naciones. Y llegará el momento que anhelamos cuando el Señor regrese también físicamente y se haga cargo de esta tierra definitivamente. Lo que llamaremos una consumación de todas las cosas. Y su reino soberano se evidenciará donde ya no habrá allí ningún inmundo, ningún maldito, no habrá quien se oponga al reino, porque todos los que se oponen serán definitivamente derrotados. Y la tierra entonces brillará con la presencia de Dios y con su imagen hecha perfecta en todos los creyentes.
Pero mientras eso ocurre, mientras esperamos la venida donde la verdad simplemente resplandezca sin ningún tipo de oscuridad o de mancha, estamos convencidos de que Dios nos llama a ser testigos suyos donde quiera que estamos. Dios nos llama a ser sus misioneros para seguir anunciando el mensaje del Evangelio a pesar de que haya quien se oponga. A este mundo oscurecido por el pecado, la luz de los creyentes es la que resplandece. Y quiero usar la terminología que utiliza este pasaje. Aquellos que van iluminando este mundo que está en oscuridad son aquellos que alteran el sistema de maldad. Son los que trastornan a este mundo. Los que perturbamos la comodidad de los pecadores. Y hasta algunos puede que les provoquemos ira. Ellos quieren que actuemos con malicia. Ellos quieren que nos aprovechemos del que da papaya. Ellos quieren que participemos de adulterios e infidelidades sin mayor remordimiento. Ellos quieren que mintamos para alcanzar propósitos aunque parezcan nobles. Pero el creyente verdadero se mantendrá firme en la verdad de Dios. Mire, por ejemplo, creyentes en la Biblia. Cuando en el reinado de Acab en Israel encontramos una nación perdida, perversa. Y Acab estaba casado con una malvada mujer llamada Jezabel, quien se levantó para dañar y destruir al pueblo de Dios con dioses falsos. Pero cuando la mayoría de la nación, gran parte de la nación, había cedido ante ese impulso de maldad y esa vida conforme a las otras naciones, se levantó un trastornador. Y en Primera de Reyes, capítulo 16 y capítulo 17, nos muestra a Elías el profeta. Se levanta contra este malvado reino y predice una sequía en el nombre del Señor. Cuando al fin de los 3 años y tanto que duró esta sequía, Acab se encuentra con Elías. ¿Y qué le dice a Acab? ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¡Qué descaro! Acab, que estaba viviendo en pecado y había promovido el pecado, como Elías anunció la verdad y el juicio de Dios, entonces Acab en su juicio necio le dice, tú eres el que está turbando a Israel. Pero todos sabemos por la palabra de verdad y Elías mismo puede reconocer, no, eres tú el que ha dañado a la nación. Necesitamos hombres fieles que ante la maldad se levanten y trastornen lo que está sucediendo. Pensemos en otro alborotador o trastornador, llevado ante el rey Sedequías, el último rey de la nación de Judá. El poderoso ejército de Babilonia había sitiado, había rodeado a Jerusalén y se había retirado temporalmente para tratar con otras amenazas. Pero a pesar de que parecía, bueno, estábamos sitiados y parece que ya no nos van a atacar, el profeta Jeremías en esos tiempos insistió en que Jerusalén caería y que a los pobladores de la ciudad les recomendó y les declaró en el nombre del Señor. En Jeremías 38, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová. De cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Ellos decían, pero ¿cómo? La santa ciudad, el templo de Dios. ¿Cómo que el templo del Dios Altísimo va a ser destruido o que vamos a salir deportados? Y Jeremías les dice, ya Dios lo ha declarado, ya Dios ha establecido que esta ciudad por su pecado va a caer, por su maldad. Pero ellos en la comodidad de no perder lo que tenían, de pasarse a los babilonios, era impensable. Pero ya Dios había determinado el juicio. ¿Y qué es lo que dice Jeremías? Pásense a los caldeos, humíllense, porque Dios allá los va a guardar y los va a sostener. Ese era el mensaje del profeta ante el juicio inminente. Él se levantó y dio el mensaje. Y por esa razón el pueblo terminó odiando a Jeremías e incluso el rey lo terminó echando en una fosa llena de lodo donde casi muere. Desde la perspectiva de este pueblo malvado, Jeremías era culpable de traición porque estaba diciendo que se pasaran al ejército enemigo. Pero estaba obrando el mensaje de Dios. Un tercer ejemplo para esta parte inicial, el profeta Jonás. El mundo podrá decir que hablamos en su contra. Pero el juicio que Jonás le anunció a Nínive diciendo que en 40 días Nínive será destruida, es una misericordia de parte de Dios para con ese pueblo. Porque lo que Dios estaba llevándoles es al arrepentimiento. Cuando el pecado es denunciado, lo que estaba promoviendo era arrepiéntense. Ese era el mensaje que los ninivitas entendieron. ¿Y qué si pasó en Nínive, que era una nación extranjera?
se arrepintieron y Dios los salvó. El mensaje que tenemos es un mensaje trastornador. El mensaje del Evangelio, como es un mensaje chocante, tiene dos efectos, lo cual es una verdad bíblica en varias partes en las Escrituras. Siempre el Evangelio tiene dos efectos. Nosotros debemos evangelizar, anunciar el mensaje, por testimonio y con palabras. Pero los dos efectos que pueden suceder es que por algunos será acogido, abrazado, amado, y por otros será odiado, rechazado. Y podemos esperar cualquiera de las dos reacciones ante una vida piadosa, santa, que anuncia el mensaje del Evangelio. Y les presento que en este texto nos muestran las dos reacciones. Nos muestra entonces tres cosas este capítulo, estos versículos iniciales. Del versículo 1 al 3 vamos a mirar y a detallar cuál es ese mensaje que trastorna, que transforma. Del versículo 4 vemos la respuesta positiva al Evangelio, y es que los que son trastornados por este mensaje se unen unos a otros, se unen. Mientras que los que deciden rechazar, los que se oponen al mensaje, se convierten en alborotadores en un sentido negativo y terminan rechazándolo. Entonces vemos el mensaje, vemos los que reciben el mensaje positivo lo acogen y los que reciben el mensaje negativo lo rechazan. De forma negativa lo rechazan. Empecemos entonces los versículos 1 al 3. ¿Cuál es el mensaje que trastorna? Veamos primeramente el contexto. Pablo y Silas habían salido de Filipos, la anterior ciudad, y ahí ya se había provocado un disturbio. Ya el mensaje había llegado allá, Pablo predicó, la ciudad se alborotó completamente. Pablo había liberado a una muchacha que estaba endemoniada y los amos, como querían tenerla sometida para sus negocios, pues decidieron elevarse en contra de Pablo, una revuelta tremenda, y terminaron encarcelándolo. Pero vemos que el Señor igual lo liberó y permitió que Pablo pues saliera de allí. Ahora, la vía por la cual transitaban se llamaba la vía Egnaciana, que de hecho era un camino muy popular para esa época y que conducía finalmente hasta Roma. Ese es el imperio que estaba dominando en ese tiempo. Por esa vía, la primera ciudad que se podían encontrar desde Filipos se llama Anfípolis, que es la que vemos en nuestro texto, mostrando que el Señor le interesa darnos detalles geográficos, históricos muy puntuales, con los cuales podemos verificar el libro de los Hechos. Recuerden que es un libro histórico. Nos da confiabilidad en la palabra de Dios que tenemos. Esto cualquiera puede comprobar este tipo de orientaciones. Y era una ciudad bastante grande e importante, incluso más importante que Filipos, esta ciudad de Anfípolis, y podíamos pensar que Pablo pudo perfectamente quedarse allí y expandir el mensaje. Pero no fue así, no tenía una sinagoga. No tenía el hecho que Pablo usaba primero llegar a una sinagoga donde estaban judíos, predicaba el evangelio y luego iba a gentiles. Anfípolis no tenía sinagoga, por lo tanto es pasada por alto en ese momento. Pasaron el segundo día de marcha, porque normalmente demoraba un día, llegaron hasta Apolonia. Y Apolonia, también una ciudad importante, tampoco tenía sinagoga de los judíos, en el cual Pablo entrara. Lo que los lleva hasta Tesalónica, la tercera ciudad, más o menos, ahí en la vía. También era una ciudad bastante principal e importante, y había sido fundada también dentro de toda una historia bastante importante que podría ser leída. Y lo que nos deja ver y lo que quiero llevarles es que la posición de Tesalónica era una posición también bastante privilegiada para ampliar el mensaje del evangelio. Porque Tesalónica tenía además transporte marítimo y transporte terrestre. O sea que también era unos lugares estratégicos para llevar el mensaje. Y de hecho también era un centro de poder político. Muchos soldados romanos ya jubilados se quedaron ahí en Tesalónica, tanto así que logró tener el estatus de una ciudad libre. No pagaban tributo, pero se regían por el derecho romano. Y esas son facilidades y características que Dios permitió para que ahora la iglesia en Tesalónica fuera formada por estos individuos y el mensaje del evangelio fuese llevado con mayor facilidad. Ahora, está la sinagoga de los judíos. Pablo entra y tiene nuevamente, como en toda sinagoga, la oportunidad de compartir el mensaje del evangelio. Usualmente los judíos podían a un maestro que llegaba darle la oportunidad de leer y de enseñar. Y dice el texto que lo hizo por varias semanas, según dice el versículo 2. Por lo menos tenemos 3 días de reposo.
3 sábados en los cuales Pablo pudo llegar y hablar. Y a partir de aquí lo que encontramos es lo mismo que está aconteciendo cada vez que Pablo llega a una sinagoga. Por ejemplo, en Antioquía de Pisidia o en otras regiones que usted puede leer en Hechos, encontramos que él llega a los judíos, les predica, encuentra a aquellos que se unen y a aquellos que se oponen. Ahora, hay 3 palabras que nos describen lo que hizo Pablo con estos judíos. La palabra que en traducción al castellano aparece discutió, declarar y exponer. La primera la palabra discutir viene más de diálogo, ya, de una conversación, no tanto un sermón formal, sino que tuvo la oportunidad de escuchar inquietudes de los creyentes, de los oyentes y el poder responderlas, que era una manera también usual en las sinagogas, que es una de las estrategias que podemos usar para compartir el mensaje del evangelio ante personas que quizás no puedan querer escuchar, dialogar. Una de las maneras como podemos hacer el trabajo de llevar el mensaje es compartiendo inquietudes que las personas tienen y poder llevarlos al mensaje de Cristo. Miren que ese es uno de los llamados que nos hace el Señor en 1 de Pedro 3:15. Y es que debemos estar dispuestos y preparados para incluso poder responder con humildad y con reverencia ante todo aquel que nos demande una razón de la esperanza que nosotros tenemos. Debemos como cristianos estar educándonos y preparándonos constantemente para poder establecer un diálogo con los incrédulos o con aquellos que alguna vez nos dan oportunidad de hablar del Evangelio de Jesucristo y responder a sus inquietudes de la fe que hemos abrazado. Para eso, ¿qué necesitamos? Tener un dominio de las Escrituras. Necesitamos un estudio negligente, un estudio diligente, porque de lo contrario, al ser descuidados, no podremos llegar a ser lo que se dice de Apolos, que era poderoso en las Escrituras, y es posible que no logramos brillar con el Evangelio a las personas que lo necesitan. Ahora, no es solo llenar a las personas de conocimiento o de compartir ideas o de discutir acerca de cosas infructuosas. La idea es llegar al mensaje de Cristo. Hasta ahora he mostrado que lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos esa oportunidad es establecer un diálogo, al igual que Pablo, es el ejemplo que nos está dando aquí. Tener dominio para poder dialogar. Pero el segundo término que nos presenta, el lenguaje que quiere demostrar allí es como poner alimentos en la mesa a alguien, como servir una comida. Y ese lenguaje lo que nos está mostrando en el Evangelio es que la idea es que seamos capaces de poner la verdad a las personas de tal manera que la puedan digerir. Preparar los alimentos es el proceso de transformarlos para poder tomarlos. Entonces, nos está mostrando que nosotros como cristianos, como testigos de Jesucristo, tenemos que tomar la verdad y aprenderla, manejarla, dominarla en la verdad del Señor y poder ser capaces de transmitirla, mostrar lo que es a las personas. Y el tercer término que utiliza es uno similar cuando habla de exponer. Es el mismo que usó Jesucristo, o que Lucas usa para cuando Jesucristo le abrió los ojos al entendimiento en el camino a Emaús, que recuerdan está en el texto de Lucas capítulo 24. En Lucas 24 nos muestra que después de la resurrección, un par de discípulos iban caminando a Emaús, se encontraron con un desconocido y estaban acongojados y tristes porque, bueno, esperaban que Jesús fuera el Mesías, el que libertara al pueblo. Pero este desconocido les abrió las Escrituras, les explicó Jesús desde la ley, los profetas y los salmos, como dice esos versículos en Lucas 24, como en todas las Escrituras decían que el Mesías tendría que morir y que resucitar, que tendría que sufrir y levantarse de la muerte. Nos muestra también entonces que como cristianos, aparte de poder entablar un diálogo con los incrédulos, aparte de desmenuzar la verdad y darle a entender, tenemos que confiar en que el Señor usa su palabra para abrir los ojos de su entendimiento de las personas. Y tenemos que estar preparados para poder usar cualquier parte de las Escrituras. Porque el Evangelio no empieza en Mateo capítulo 1. Comienza en Génesis 1 y tenemos que ser diligentes entonces en ver cómo la obra del Evangelio se va desarrollando y poder llevar desde la parte de las Escrituras, cualquiera que sea, a Jesucristo, como el Mesías, como el Salvador. Y si pensáramos como Jesucristo, como aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente,
en Génesis capítulo 3. En Jesucristo como el verdadero Hijo que traería paz, mirando Génesis 4. En Jesucristo como el verdadero arca de salvación. En Jesucristo como la simiente prometida a Abraham. Y podríamos seguir mencionando distintos elementos a lo largo de la historia bíblica. De todo esto, mis hermanos, ¿estamos preparándonos? ¿Estás haciendo constantemente y diligentemente la tarea de prepararte para tener ese dominio y poder compartir con los incrédulos de tu fe, de todas las aristas de la verdad, de cómo llevarlos al Evangelio de Jesucristo? Porque al fin y al cabo, ¿qué era lo que Pablo discutía, declaraba y exponía? Dice el versículo 3. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces, ¿cuál era el mensaje? El Mesías. El Mesías. El Mesías no solamente, como llegué hasta Abraham con la simiente prometida, sino el Mesías que también cumple la ley de Moisés, el profeta que Moisés anunció que vendría. Aquel que sufriría según el Salmo capítulo 22, aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El siervo sufriente que describió Isaías 53, indicando que debería padecer por nosotros, por su pueblo. Pero no solamente mostrar eso, sino que mostrar, como dice el Salmo 16, que el Mesías no quedaría ni vería corrupción, sino que resucitaría y se levantaría de los muertos. Así que, ¿cuáles eran los énfasis del mensaje del Evangelio que se deben transmitir? Que el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, tendría que sufrir. Partió de la esperanza de los judíos. Los judíos esperaban un Mesías, un libertador, un ungido, que sería quien traería fin a ese dominio romano, era lo que ellos esperaban. Pero lo que había prometido es que ese Mesías traería libertad de la esclavitud. Pero ese Mesías, según Isaías 53, tendría que sufrir. Y sufrir colgado. Lo cual en Deuteronomio 21:23 dice que al ser colgado estaba bajo maldición de Dios. La maldición por todos aquellos que han pecado. ¿Recuerdan? Cuando Abraham pecó, murió. Y de ahí la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres. Ese mensaje hay que declararlo. Hay que mostrar a los hombres que por causa de sus pecados no pueden estar delante de Dios y son malditos de Dios. Y necesitamos un ungido, un hombre especial, que sea quien pueda llevar esa carga. Entonces, la idea de los judíos de un gobernante político conquistador que restauraría la fortuna del pueblo, les derrotaría, tiene que ser transformada por la visión completa. Porque efectivamente, Cristo es un rey vencedor y conquistador. Cristo levanta a su pueblo de la esclavitud y lo saca de la opresión. Pero sabemos que eso se está dando de una manera primero espiritual, primero transformando el problema principal del ser humano, el pecado. Y luego mostrando cómo eso vaya hasta el cumplimiento de todas las cosas en la glorificación. Ellos no entendían eso. Y de hecho, para los apóstoles mismos fue muy difícil entenderlo. Ellos demoraron más de 3 años tratando de entender cómo Jesús era este Mesías. Pero el Espíritu Santo de Dios es quien los convenció, así como convenció a las personas que escucharon en Hechos capítulo 17. Ahora, Pablo había escrito en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 que el anunciar al Cristo crucificado, o sea, al Mesías victorioso crucificado, para los judíos era ciertamente tropezadero, porque no podían comprender cómo el libertador iba a ganar siendo crucificado, muriendo en la cruz. Y para los gentiles, los que no tenían ese entendimiento judío del Mesías, era una locura pensar que el gran conquistador también fuera a morir y con eso liberaría a su pueblo. Una locura. Pero no solamente la verdad de la muerte de Jesucristo, del Mesías, sino también su resurrección. Hablar de la muerte de Jesucristo como el mensaje del Evangelio está incompleto. El mensaje del Evangelio incluye anunciar que era necesario que ese Mesías resucite de los muertos, se levante de la tumba, porque ahí es donde sella definitivamente el poder y la victoria sobre el pecado. Y con su victoria, con su resurrección nos declara
que también nosotros tenemos vida eterna en Él. De que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. ¿Qué garantía tan gloriosa tenemos nosotros ahora? Porque Cristo resucitó. Porque Él se levantó de entre los muertos. Y ahí podemos decir, todo aquel que cree en este Jesús que murió y en este Jesús que resucitó, tiene vida eterna. Nuevamente, esto puede ser locura para algunos, tropezadero para otros, pero es el mensaje que da vida. Es el mensaje que da vida. Y ese Mesías, para acabar de completar el asunto que Pablo aclara, es Jesús, a quien yo os anuncio. Y esto es problemático, porque estamos hablando que el hombre de Galilea, el hombre que nació en Belén, ser humano que caminó entre los hombres en ese tiempo, ese hombre es Dios. Eso es problemático, porque podrías decir, ay, este está hablando herejía, este está hablando falsedad, está levantando otro Dios que no es Dios. Pero la palabra nos muestra que este hombre es Dios, el Mesías prometido, y como es Dios, tiene toda la capacidad para dar vida a aquellos que creen en Él. Debemos estar convencidos, hermanos, de nuestro Jesús histórico, de que Jesús, un hombre de carne y hueso como nosotros, nació en este mundo. Creció como un niño, un bebé, avanzó en todas las etapas hasta los 30 años. Comió, durmió, se cansó. Pero también este Jesús es verdadero Dios con todo poder para levantarse a sí mismo de la muerte. Y para dar vida a todos aquellos que creen en Él. No olviden esa expresión. Para dar vida. Este es Jesús. Hoy, ¿cuál es el problema? Que los hombres no entienden del Jesús que hablan. Y por eso se hacen una idea de Jesús conforme a sus pensamientos vanos, conforme a sus pensamientos pecaminosos. Y le quieren atribuir a Jesús o características tan divinas, tan excelsas, que lo desligan de la humanidad. O lo quieren hacer tan humano, pero tan humano, que olvidan que también es Dios y niegan su divinidad. Pero nosotros podemos entender la verdad de las dos cosas al mismo tiempo. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y ese Jesús es el único ser, la única persona que pudo morir para satisfacer la ira de Dios justa por nuestros pecados y quitar la maldición definitivamente de su pueblo. Este es el Jesús que da vida eterna. Gloria al Señor. Ahora, ante este mensaje que fue dialogado, que fue expresado, que fue servido, que fue explicado, que fue detallado y que es el que el Señor utiliza para abrir las mentes de los pecadores, vemos las dos respuestas. Hermanos, los que son trastornados por este mensaje, los que son impactados por esta verdad, terminan uniéndose, juntándose, como dice aquí el texto. Dice en el versículo 4, algunos de ellos creyeron. Algunos de los judíos que estaban en la sinagoga, no todos, algunos creyeron. Se juntaron con Pablo y con Silas, los misioneros que anunciaban estas cosas. Pero no solamente de los judíos, sino que dice también de los griegos piadosos. De los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Entendamos un poco de estos tres grupos y de la fe que ellos mostraron. Jasón, por ejemplo, que venía del nombre Josué, es un nombre similar, es de los que cree. Y por lo que muestra el texto, en su casa es donde empiezan a hacer las reuniones de la iglesia allí en Tesalónica. Ya que fueron sacados de la sinagoga, entonces van a la casa de Jasón. Y también dice el texto, aparte de ello, que estaban unos griegos piadosos y lo que está mostrando es aquellas personas que no eran judíos, pero eran afines a la religión judía. Y para ellos, hermanos, el evangelio fue muy, muy liberador, incluso de la opresión judaica. Porque pensemos en un griego de esa ciudad, de Tesalónica. Estaba con una religión bastante supersticiosa y politeísta. Podían sentirse hasta impotentes, porque Tesalónica quedaba al pie del monte Olimpo. Y podemos pensar un poco en todas esas dioses o esa mitología griega de los dioses del Olimpo, los cuales tenían características muy humanas y opresoras.
Ellos tenían que hacer muchos sacrificios para recibir los beneficios de estos dioses. Era un sistema que los mantenía oprimidos bajo todas esas falsas ideas. Pero ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio es gratuito para todos. El Evangelio no demanda esos sacrificios vanos de los hombres. No demanda haz esto o aquello. Y aparte, eso pensando en los griegos que encuentran libertad en el Evangelio. Y es más, estos griegos no tendrían tampoco que asumir la religión judaica. Porque de las condiciones que los judíos les pedían, tenían que circuncidarse y participar de todos los rituales para poder ser un buen judío y encontrar el favor de Dios. Pero no, el mensaje del Evangelio dice, no necesitas todas esas cosas. Cree en el Señor Jesucristo, este que estaba predicando, y serás salvo. Era un mensaje demasiado sencillo que los griegos, ¿cómo así? No se requiere más, no hay más lógica para encontrar la gnosis o la mente, el desarrollo. No, es el mensaje de Jesucristo Salvador. Pero pensemos también para los judíos. Los judíos eran muy nacionalistas y sectarios. Y aunque tenía altos valores morales, es verdad, los judíos promovían la monogamia o el monoteísmo, solamente Dios, solamente una esposa, pero habían todas esas ceremonias que se volvían opresivas. Y también los judíos marcaban una diferencia entre ellos, los judíos santos, y los gentiles, los demás, que los trataban de una forma bastante despectiva. ¿Qué termina pasando? Que entre los judíos sí creen, pero pocos, en comparación con los gentiles. Y ahora, aparte de que estamos hablando de gentiles que no eran de origen judío, se habla de personas que tenían poder político, especialmente mujeres nobles, mujeres de una alta posición social, lo que nos deja ver que para esa época Macedonia, especialmente Tesalónica, tenían esa libertad para que incluso mujeres ocupar altos cargos. Esto no era algo común. Nos deja ver la libertad que tenía la ciudad y nos deja ver cómo el Señor permitió que estas mujeres ocupando posiciones de gran influencia pudieran conocer el mensaje de Cristo y no solamente poder conocerlo, sino que fueron impactadas y creyeron realmente. Lo que nos permite ver que la iglesia se compone de una diversidad maravillosa por gracia de Dios. Aquí es el lugar donde se puede encontrar el rico y el pobre perfectamente y tienen más en común que los mismos estratos sociales entre ellos mismos. Aquí tenemos la comunidad de los santos donde nos une el mensaje de Jesucristo y no hay ninguna distinción entre nosotros en este aspecto. Podemos hablar, podemos amar, podemos relacionarnos con personas de diferentes clases, estratos y lugares de donde venimos, incluso de diversos trabajos o posiciones que hacer en esta sociedad. Eso es lo maravilloso de la iglesia, que la fe va llegando en cualquier lugar o rincón, sin distinción. Y nosotros entonces, por tal razón, debemos también contribuir a eso, anunciando el mensaje a toda persona. A toda persona. No pensemos ni limitemos. No es que estas personas pertenecen a tal lugar o es posible que no crean, ya sea porque son personas de un tipo de poder político o judicial o legislativo o personas que consideramos no, estas personas no van a entender o son pobres o están en ciertos pecados abiertos. No, hermanos. El Señor nos llama a ser testigos ante todos, todas las personas. Y Él pondrá la fe a quienes Él ha llamado hacia sí. Hacia sí. Ahora, en Tesalonicenses nos va mostrando, cuando usted ya mira la carta, cómo esta iglesia, a pesar de su variedad, abrazaron la fe de una forma hermosa, que su testimonio fue escuchado en otras partes a su alrededor. Ellos cumplieron su trabajo, y se unieron a los misioneros en la labor también de avanzar el evangelio del reino. Eso dice en 1 Tesalonicenses, en la carta, capítulo 1, versículo 8. Pablo les dirige y les dice lo siguiente: partiendo de vosotros, o sea, luego que Pablo se fue con Silas de allí, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Recuerdan lo que mencionaba de la vía ignaciana? Esa vía importante de transmisión. Bueno, ellos cumplieron lo que Dios les puso. En esa posición tan privilegiada, en esa cuestión estratégica, ellos anunciaron el evangelio. Algunos cristianos creen que es demasiado importante no ofender a los incrédulos.
Y cuando entonces se enfocan la presentación del Evangelio solo en lo que Cristo tiene para ofrecer al pecador, para mejorarle la vida en este tiempo, pero declarar al no cristiano que su vida de pecado es una ofensa a un Dios santo, invitarlo a que se aflija, que se arrepienta, se ha considerado como una mala estrategia de mercadotecnia o de llevar el mensaje de Cristo. Pero hermanos, el mensaje de Cristo a esta sociedad, el mensaje de que necesitas un Salvador, al Mesías victorioso, es el mensaje que trae la verdadera libertad de la esclavitud del pecado para que no continúen en la mentira. Y bueno, yo les pongo este mensaje. ¿Cuán consciente eres del poder transformador del Evangelio? ¿Capaz de juntarte con estos a pesar de que sea mal visto ante la sociedad exitosa? ¿Qué tan dispuestos estás para anunciar el mensaje así sencillo? Porque podemos estar subvalorando el poder que tiene este evangelio, poniéndole demasiadas arandelas, cosas para que sea más atractivo. Pero no es lo que el Señor nos ha dado a hacer. Debemos anunciar el mensaje sencillo de Jesucristo. El mensaje sencillo de Jesucristo. Ahora, el Señor pondrá la fe. Él es quien le dará a los hombres el creer. Él es quien llama a los pecadores al arrepentimiento, pero Él es quien hará crecer la semilla y su fruto. ¿Qué haremos nosotros? Anunciar el mensaje de Jesucristo Salvador. Pero también, y como veremos en el resto del pasaje del 5 al 9, ocurre lo mismo que pasó en las otras ciudades. Dice que viendo a los judíos la muchedumbre se llenaron de celos. Eso hasta llegaron a hacer en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13:45. Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Eso hicieron los judíos en Antioquía de Pisidia y se volvió como una costumbre en todas las sinagogas. Siempre pasaba lo mismo. Podemos esperar que estos judíos hicieron algo similar. Porque el hombre que niega la verdad de Dios, aunque se llame religioso, aunque tenga algún nombre de cristiano, si niega la verdad de Jesucristo y el evangelio poder transformador, termina blasfemando. Porque en el sentido estricto, cuando hablamos de blasfemar, es hablar cosas en contra de Dios. Y si predican un Dios diferente, están hablando en contra del Dios vivo y verdadero. Hablando en contra de la verdad de Jesucristo, por tratar de que los hombres escuchen un mensaje diluido y puedan recibirlo de forma más fácil. Y estos judíos que no creyeron, que tenían celos, como dice allí, formaron una turba. Y se aliaron incluso con hombres ociosos y malos para tratar incluso de engañar a las mujeres distinguidas. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que en Tesalónica había mujeres que ocupaban también ciertos cargos de influencia, pero mientras que unas creyeron, otras no. Entonces encontramos allí también cómo todos los sectores prácticamente fueron divididos por el poder del evangelio. Y eso es algo también esperable. Veamos entonces un poco más acerca de esta oposición. Siempre la oposición acompañará al triunfo. Eso es una verdad que nos muestra cómo avanza el evangelio. Mientras los judíos se enfurecieron, y sabemos la razón, porque Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 3, versículo 19, que los hombres no aman la luz. Los hombres no quieren venir a Jesucristo. Cuando tú les presentas el mensaje de Jesucristo llano y claro, una reacción natural del pecador es rechazarlo. Porque Jesús dijo que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces lo mismo pasa acá, es la misma verdad constantemente. Puedes esperar eso, no te asombres de eso. Lo que debes es seguir siendo fiel en anunciar el mensaje. Porque es normal que alguien rechace ese mensaje. ¿Y qué estaba pasando ahora con los judíos? Vencemos en Tesalónica. Están viendo como muchos de los judíos que asistían a la sinagoga ya dejaron de asistir. Ya no iban a las reuniones, ya no aportaban para sostener la sinagoga. Y esa era una razón importante por lo cual había una sinagoga. Una sinagoga había cuando había suficientes judíos y entonces organizaban ese asunto, ese culto, esa adoración. Pero si faltaban, escaseaban, el judaísmo se iba a debilitar. Incluso la estabilidad se iba a perder. Entonces, como ven que muchos de los judíos estaban abrazando la fe y también algunas de las mujeres distinguidas que tenían afinidad con ellos y también muchos de los gentiles piadosos, o sea que seguían la tradición judaica o que querían seguir hasta cierto punto, entonces eso se lo llevaron a hacer toda una oposición organizada, una turba. Y dice que esta turba llega a la casa de Jasón.
y trataron de alborotar la ciudad. Ellos fueron los que empezaron ahí sí a mover la ciudad con hombres malos, con hombres ociosos. Mire, para ir en contra del evangelio podemos esperar cualquier tipo de alianzas. Los que eran enemigos entre sí, con tal de ir en contra del evangelio, pueden hasta aliarse. Eso también se puede esperar. Eso no fue lo que hicieron con Jesucristo, ¿recuerdan? Los herodianos no tenían nada que ver con los fariseos peleaban con los saduceos, con los gobernadores políticos, con Pilato, esos no eran muy gustosos ni amistosos. Pero ese día, y hasta incluso, Herodes se hizo amigo de Pilato cuando fueron a crucificar a Jesús. Los judíos se aliaron con los gentiles para crucificar a Jesús. Si eso lo hicieron con el maestro, si los que se oponían entre sí se unieron para ir en contra del que anunciaba la verdad, ¿qué podemos esperar nosotros? Que eso también pueda pasar. Pueda pasar que los que tienen algún conflicto ante el cristiano que anuncia la verdad, se vengan entonces en contra tuya. Y tenemos que estar preparados para que esa oposición se nos presente. No molestarnos, no enojarnos con la persona, no clamar y decir, Señor, se están contra mí. Claro que se están contra ti, porque tú estás viviendo y anunciando el mensaje verdadero de Jesucristo. De Jesucristo. Ahora, el propósito de la turba era cortar de raíz el problema, es decir, sacar a Pablo y a Silas y condenarlos, llevarlos a la asamblea. Bueno, providencialmente nos dice el texto que no los encontraron. O sea que la iglesia, los creyentes lograron sacar a tiempo a Pablo y a Silas. No los encontraron y lo que hicieron entonces es tomar a Jasón, como estaba en su casa, a lo mejor era uno de los líderes allí en esta iglesia naciente, y algunos otros creyentes, y los trajeron ante las autoridades, Ahora, mis hermanos, noten lo interesante de la acusación que les hacen contra tanto los misioneros que llegaron contra los creyentes. Las acusaciones eran, bueno, Jasón ha hospedado a esos agitadores judíos, a esos que están anunciando un Mesías político, y ha traído, así como en otras ciudades hemos escuchado que han habido alborotos, bueno, ahora acá también han venido a alborotar la ciudad. Es más, están proclamando que hay un Jesús emperador y señor, porque eso que están diciendo, hay otro rey que no es César, que es Jesús. Esas fueron las acusaciones de los propios judíos. Y ese era un cargo de sedición, de levantarse en contra del emperador. Jesús sería un emperador rival que gobernaría por encima de Roma. Y era un cargo bastante grave porque reconocer a cualquier otro rey que no fuera César era de los crímenes más graves. Ya entendemos por qué es que había un lema en todo el imperio romano: César es el Señor. Eso era lo que se anunciaba en todas partes del imperio, incluso en Judea. Tenía que decirse eso de alguna manera. Sin embargo, ahí recordamos textos como 1 Corintios 12:3, que no es César el Señor, sino que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa frase tiene mucha más connotación y fuerza cuando estás bajo un imperio donde todo el tiempo estás viendo señales que dicen César es Señor, César es Señor. Y los creyentes decían Jesús es el Señor. Entonces, en cierto aspecto, es verdad, Jesús es Señor por encima de César. Pero lo que ellos querían decir era que de forma terrenal se estaban hablando de un Jesús Señor que estaba buscando, reclutando un ejército para levantarse en contra de Roma. Cuando Jesús mismo dijo que mi reino no es de este mundo, que esta no es la manera como Jesús conquista a las naciones. Jesús conquista y reina y avanza con el mensaje del evangelio que ya hemos predicado y que hemos anunciado. Esa es la manera como el evangelio alborota, penetra y altera la sociedad. Y hermanos, eso es cierto. Esa acusación hasta allí es cierta. El mensaje del evangelio es un mensaje que alborota, que trastorna, pero no porque hagan una revuelta, no porque hagan un mitin, no porque vayan allá y cierren la calle. Esa no es la manera como nuestro reino avanza, como el reino de Cristo avanza. Nuestro reino avanza, el reino de Cristo avanza cuando el evangelio es anunciado y testificado por su pueblo. Y nosotros entonces tenemos que ser diligentes en donde quiera que estemos de trastornar a nuestro alrededor. ¿Cómo? Anunciando el evangelio claro, llano, puro, casto de la verdad de Cristo y viviendo conforme a ello. Te aseguro que eso va a generar algún tipo de trastorno donde quiera que te encuentres.
Así que, aunque ellos estaban haciendo una acusación falsa porque su perspectiva era muy terrenal, era destructiva, era con ejércitos físicos matando, lo cual en muchas ocasiones ha sido mal interpretado y por eso vemos en la historia cómo personas en nombre de la fe han generado esas batallas absurdas y engañosas porque su propio corazón entenebrecido los llevó a esa concepción. Pero la palabra nos está mostrando que no es la manera, no es nuestra manera de luchar contra nuestros enemigos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La batalla de la fe es una batalla con la espada, la palabra de Dios, con el escudo de la fe. Esa es nuestra forma de batalla, con la verdad bien ceñida, con la coraza de justicia. Esa es nuestra manera de batallar en la fe. Miren, hermanos, esa acusación puede que siempre se escuche, pero es falsa, de que se levantaran en contra de César. Mire, Jesús mismo que dijo, denle a César lo que corresponde a César, porque mi intención no es derrocar a César. A Esteban lo fueron a acusar y dijeron, Esteban habla en contra del templo y también del Señor del momento. Y lo apedrearon, aunque era falso. Porque no es la estrategia que Dios nos ha dado, porque no es la manera, porque lo que necesitamos es que las personas sean transformadas en su corazón y eso va a cambiar la sociedad. Hermanos, aquí en este mundo donde estamos, acá especialmente hablando de América, sí, es verdad, hubo en nombre de la iglesia o en nombre de la fe hasta mucho daño y una manera de conquistar y que supuestamente convertir a los indígenas o a los esclavos y toda la historia que conocemos, sí es cierto. Pero también es cierto que el mensaje del evangelio pudo llegar y transformar corazones. Quizás en ese momento, principio de esa época, sabemos que fue una forma muy terrible, muy agresiva, violenta. Y jamás así se anuncia el evangelio del reino. Pero sabemos que Dios usó incluso todo ese pecado y maldad para permitir que el evangelio llegara hasta nuestros oídos. Llegara el evangelio y transformara. Y algo sí es cierto, y usted lo puede observar palpable en nuestra ciudad. A medida que el evangelio va llegando a un lugar, toda maldad, toda hechicería, toda esa brujería y todas las cosas que abundaban en nuestros territorios van cediendo, van echando atrás. Porque el evangelio donde va llegando va transformando. Y donde habría una cantina ya no habrá porque no hay quien vaya a beber. Y donde había la droga ya no habrá porque ya no habrá quien quiera participar de esos vicios. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio transforma esas vidas y esos negocios terminan cerrando y cambiando y transformándose. Eso es lo que va a pasar. Esa es la manera como se trastorna una ciudad. ¿Recuerdan el alboroto en Éfeso? En Éfeso el alboroto era porque ellos tenían a la diosa Diana con su templo majestuoso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, grandísimo, esplendoroso. Y entonces había quienes hacían las artesanías del templo. Obviamente cuando algo tan grande, pues que la gente se llevara un recuerdo, pero un recuerdo más para adorar en sus lugares. Recuerden acerca de los dioses. ¿Y qué pasó en Éfeso? Fue trastornado. ¿Cómo fue trastornado? La gente dejó de comprar esos templecillos porque se convirtieron al evangelio y ese negocio empezó a decaer. Y por eso se formó toda una turba y todo un conflicto. Eso es lo esperable. Esa es la manera como se trastorna los pueblos. Y esa es la manera como podemos esperar que nuestra ciudad, hermanos, sea trastornada. Cuando los verdaderos creyentes anuncien el mensaje de que Jesucristo y se convierten, como Pablo les dijo a ellos en 1 Tesalonicenses 1:9, que ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. De los ídolos a Dios. Ahora, ¿sobreviviría esa fe de conversión de los ídolos a Dios al hecho de que Pablo tuviese que irse y dejarlos? Porque por lo que deja ver el texto, a Pablo le tocó salir corriendo, a Pablo y a Silas. Se fueron corriendo para evitar poder ser apresados y poder continuar expandiendo el mensaje de Cristo. Pero vemos que el Señor sostiene a su iglesia. Aquellos que se unieron, el Señor se encargó de fortalecerlos, a pesar de que algunos habían echado en la cárcel, a pesar de las falsas acusaciones. La iglesia persevera y avanza, porque el enemigo no puede derrotar a la iglesia. El Señor Jesucristo es quien la sostiene. Y como Él la sostiene, Él hará que la iglesia cumpla su labor.
¿Y qué dice Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2, 17 y 18? Hermanos, fuimos separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. Y procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Quisimos ir a vosotros, yo Pablo una y otra vez, Satanás nos estorbó. Y por eso les mando a Timoteo para que les acompañe y les ayude a predicar el evangelio y a animar a los creyentes. Y de eso trata parte del resto de la carta de Tesalónica. Capítulo 2, capítulo 3. Muestra cómo el Señor no abandona a su pueblo. Él va a hacer que crezca y que avance. Envía, Pablo no pudo, envía a Timoteo. Y avanza de tal manera que, como dijo Pablo, y ya lo mencionaba, su fe y su testimonio alcanzó todo el mundo conocido de ese alrededor, de ese cercano. Todos sus alrededores pudieron escuchar esto. Conclusiones y aplicaciones de este mensaje, mis hermanos. Ante el mensaje de Jesucristo es el Señor. Él es el Mesías prometido. Él es el que viene a libertar y a rescatar del pecado y de la muerte. Ante ese mensaje glorioso que da vida a los que están en oscuridad y en pecado, hay dos reacciones. El mundo rechazará la luz. Y sabemos que el mundo, compuesto por judíos y gentiles, no hay distinción, todos han pecado, como dice en Romanos. Pero también veremos que los enemigos de Dios son amados, porque nosotros éramos también enemigos de Dios. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la fe en Jesucristo. Así que así como algunos en el mundo lo rechazan, el Señor a los suyos los atrae hacia ti, hacia sí. Hay hoy quien dice que es bueno que el hombre acumule para sí muchas riquezas. Hay quienes dicen que es bueno cosechar mucho fruto y tener tranquilidad en este mundo con buenos ingresos. Pero ¿cómo Jesús trastornó esa verdad al mundo? Jesús dijo que un hombre rico que se vestía de púrpura y se pasaba sus días suntuosamente y que tenía abundantes cosechas, era muy productivo este hombre. Tan productivo que entonces iba a ampliar dónde almacenar sus granos. Eso para el mundo es sabio. Y pues, ¿quién diría lo contrario? Pues sabio ampliar, porque ya no me cabe, entonces vamos a ir y mayor productividad, mayor y recircula el dinero, las ganancias, la inversión y todo eso. Pero era un necio. El Señor le dijo, eres necio. ¿Y sabes por qué eres necio? Porque has cosechado para este mundo, lo terrenal. Simplemente te has dedicado a ser fructífero en este mundo. Pero eres necio porque esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has ganado, ¿para quién será? Y eso es algo que trastorna el pensamiento, porque hoy donde se promueve ese avance, al no ser rico para con Dios, al no crecer en el Señor, al no fomentar la sabiduría que dice de Dios respecto al manejo de los bienes para la gloria de Dios, entonces eres un necio y por lo tanto irás al infierno. Hoy, seguramente que una persona así, en vez de llamarlo necio, lo convertiríamos en un gobernante, en un administrador del gobierno, ministro de finanzas, porque todo lo logró a base de diligencia. Mira cómo ha prosperado. Siempre trabaja, incluso en el día del Señor, en su emprendimiento. Aquel otro sí ahorró. Y a veces le podemos decir hasta a nuestros hijos, mira a esta persona tan exitosa, mira cómo ha avanzado, mira cómo fulano de tal y cual. Pero esa riqueza, según el mundo, es vanidad, es necedad. Ahora, de otra manera, algunos de nosotros también tenemos la propensión de ser sumamente cuidadosos cada día y prevenidos del futuro, afanándonos de lo que va a venir. Pero cuando el Señor dijo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis mucho más vosotros que ellas? Eso es una forma de trastornar al mundo porque es la tranquilidad que puede haber en el corazón del creyente, que por más que se afane, por más que tiene que descansar en el Señor y decir, el Señor es mi sustentador y mi proveedor. Él me ha dado negocios, Él me ha dado emprendimiento, me ha dado trabajo, pero el Señor es quien me sustenta. Y esto que Él me ha dado es un instrumento que Él utiliza para darme, no al revés. No pensar, si yo crezco y luego, sí, Señor, mira, no.
Señor, tú eres quien sostiene mi vida y mi familia. Incluso otro trastorno que quiero ejemplificar acá, y es el de las ideas religiosas. Muchas de las personas creen que con solo querer ser salvado ya lo es. No, cuando tú quieras ser salvo, entonces pídele al Señor. Y la gente por eso es que pospone y dice, no, yo después hago esto, yo después me bautizo, yo después creo, yo después llego al Señor, al pie del Señor, más adelante. Necio, ¿acaso tú administras tu tiempo? ¿Acaso tú sabes realmente cuánto tiempo tendrás? Si la palabra del Señor dice en Romanos 9 que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, no depende de ti, no es que tú, cuando tú quieras y programes en tu agenda venir a la fe. El mundo quiere tener una religión universal y cada vez se promueve más eso. Que todos se unan en una sola religión y en una sola fe. Pero Cristo lo trastorna también. Porque Cristo habla de una sola fe. Solamente a través de Cristo podemos llegar a la salvación y al Padre. No por todo lo que a los hombres se les ocurren o inventan. Y por eso es que Jesús dijo a su pueblo, a sus discípulos, ruego por ellos. No ruego por el mundo, ruego por aquellos que han de creer en mí. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Cómo va eso en contra de la opinión de la religión que tiene el mundo? La religión del mundo es, haz obra, esto, y vivirás. Pero la verdadera religión en Cristo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y vivirás. Nosotros muchas veces tendremos la opinión, hermanos, al conversar con las personas, que si un hombre es justo, es sobrio, no bebe, no anda en excesos, obra rectamente, no le hace mal a nadie, con eso ya va a ir al reino de los cielos. De esa señora que trabajó por su familia, le entregó todo, ya con eso va al reino de los cielos. Pero, hermanos, Cristo dice, aunque hagas todas estas cosas, y deberías ser recto, ser fiel, ser verdadero, pero no por amor a la rectitud, o por amor a ser un buen hombre, o ganarte un buen nombre para ti mismo, sino para que Dios sea exaltado. Porque estas cosas no podrán limpiarte nunca. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Cree y vive. Ese es el trastorno al concepto humano. Así que apóyate en Cristo. Lo único que nos queda aquí y que quiero dejarles, hermanos, es que hay que venir a Cristo Jesús y confiar en Él, que las buenas obras te acompañarán. Las que Él haya preparado para ti, ellas se darán. Pero antes que nada y antes de pensar qué buenas obras voy a hacer, recuerda quién es el que murió en tu lugar. Ese es el trastorno a toda opinión humana. Por esta razón es que los mortales irán en contra de Jesús, porque siempre querrán ellos llevar lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer, lo que tienen que lograr. Oh, si conociéramos el Evangelio, oh, si sintiéramos el Evangelio, eso trastornaría toda falsa idea de justicia propia, derribar toda mirada altiva y toda reacción orgullosa, porque hermano, tú y yo hemos sido trastornados por Dios. El Señor se atravesó en nuestro camino, nos estremeció. El Señor nos mostró que no era por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, por nuestra belleza, por nuestra riqueza, por ninguna de estas cosas. Fue por su gracia, por la obra que le plació hacer en tu vida. Ya tú no trabajas, no vives para trabajar por trabajar, ni no vives para tu familia porque es tu familia, no vives ni siquiera para ti mismo. Ahora vives para tu Señor, el verdadero Señor. Nuestra esperanza no está en esta tierra. Y entonces yo preguntaría a mis hermanos, ¿estás pensando correctamente al respecto? ¿Estás desarrollando una mente que ponga en Cristo su fe completamente, su razón? ¿Está tu mente siendo alimentada para tener pensamientos correctos y poder, como decíamos al principio, dialogar con los incrédulos, exhortar a los incrédulos, mostrar a los incrédulos la verdad de Cristo, su evangelio y su piedad? ¿Estás mirando hacia arriba, como dice en Colosenses 3? Y las cosas de arriba, no para salir de la realidad, sino precisamente para interpretar la realidad que vives con base en los criterios de Jesucristo y de Dios.
¿Esperas servir a Dios aquí en esta tierra y gozar de Él eternamente? Algunos todavía andan con los afanes. ¿Qué comeremos? ¿Qué viviremos? ¿O qué vestiremos? Pero hermanos, el Señor es nuestro sostén. Y Él nos permitirá vivir la vida en el mundo en donde estemos siendo luz. Él es quien nos ayudará para eso. Quiero citar, antes de ir cerrando, a Spurgeon hablando de este texto. Es un trastorno completo a todos sus placeres. Ustedes amaron una vez la cantina y ahora la odian. Odiaron una vez la casa de Dios y ahora es su habitación muy amada. La canción profana, el periódico dominical, la novela lasciva. Todas estas cosas eran dulces para su paladar. Pero ahora han quemado los libros que antiguamente les atraían. Ahora la polvorienta Biblia que fue colocada al fondo del estante es tomada y allí está abierta en la mesa familiar y leída en la mañana y en la noche. Es amada y valorada y gozada. El domingo era antes un día muy soso de la semana para ustedes. Lo pasaban ya fuera haraganeando en la puerta de la casa en mangas de camisa si eran pobres, o si eran ricos pasaban el día en la sala de la casa, recibían visitas por las noches. Ahora en vez de eso, encuentra su compañía y su deleite en la iglesia del Dios vivo y convierte en la casa del Señor en la sala de estar donde agasajan a sus amigos. Su fiesta ya no es más un banquete de vino, sino un banquete de comunión con Cristo. Hay algunos de ustedes que antes amaban únicamente el teatro y la sala de conciertos o el casino. Sobre esos lugares ahora ven una gran señal negra de maldición y ya no asisten allí. Ahora buscan la reunión de oración, el culto de la iglesia, la congregación de los justos, la habitación del Señor de los ejércitos. Me puso a pensar esto del hermano Charles Spurgeon y pensar, iglesia, ¿estamos trastornando realmente al mundo con nuestros hábitos, con nuestra vida piadosa? Anunciamos el Evangelio de Jesucristo y tenemos que hablar ciertamente, pero nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son realmente comunicados en la verdad de Dios. A dónde vamos, lo que decimos, de lo que están nuestras conversaciones llenas. Estamos procurando anunciar a Cristo en todo cuanto hacemos y desde toda la Escritura solo así lograremos transformar nuestra sociedad y las personas que nos rodean, nuestra familia, todos cuantos nos observan. Oremos al Señor, porque en nuestra oración lo que vamos a decir: Señor, ten misericordia de nosotros y ayuda a ser ese pueblo que tú quieres que seamos, avanzando el reino por palabra y por obra. La gloria sea para Cristo. Vamos a orar. Oh Señor, eres bueno, glorioso y poderoso. Santo es tu nombre. Y nos has concedido ahora poder meditar en las Escrituras acerca del inicio de esta iglesia en Tesalónica, lo cual nos muestra que tu poder, el poder del Espíritu Santo de verdad, es capaz de llegar a todos los rincones de una nación, de un pueblo. Pasar por todos los lugares, por todos los estratos, por todos los tipos de negocios. Tú puedes transformar la vida del hombre. El hombre que está muerto en sus pecados, solo tú lo vivificas. Solo tú puedes darle fe. Oh Señor, ayúdanos a ser ese pueblo santo. Ese pueblo que realmente vive en ti. No conforme a lo que este mundo plantea. No conforme a las ideas de este mundo. A sus concepciones de la familia, del trabajo, de los estudios, de cómo debe ser la vida religiosa, de cómo debemos emplear nuestro tiempo, especialmente un domingo, en tu santo día. Sino que podamos nosotros trastornar esas ideas de este mundo con la verdad de Cristo, porque entendiendo tu evangelio, entendiendo tu propósito para la iglesia, que seamos más a la imagen de Cristo, que desarrollemos más la mente de Cristo. Entonces así podemos vivir piadosamente en este mundo y podamos esperar las dos reacciones que aquí vemos: rechazo y unión. Rechazo de aquellos que desechan la luz para no verse reprendidos, para no verse acusados, pero también unión de aquellos que abrazan la verdadera fe. Ayúdanos, oh Señor, a ser una iglesia que viva en la verdad de ti. Y sabemos que viviendo en ti, tú obrarás a nuestro alrededor. Oh bendito Señor, ayúdanos a ser una iglesia cada día más saludable, más pura, más santa. Que el mundo pueda ver que nosotros somos la luz del mundo porque tú eres la luz del mundo.
Oh Dios, también en tus manos encomiendo a aquellas personas que en esta mañana, al escuchar este mensaje, se dan cuenta de su proceder, de su vida de pecado, de la hipocresía de su corazón, y que se humillen ante ti y reconozcan que deben depender de tu gracia. Solamente en ti hay salvación, oh Jesucristo, solamente en ti. Todo sea para que tu nombre sea exaltado y para que toda rodilla se doble ante la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados de la iglesia, que el Señor fortalezca nuestra vida cada día. Hermano Moisés.